Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer esta escritura. Y vamos a ver en esta mañana el gran proceso de Dios en el matrimonio. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta a Pedro, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. De ella habéis venido vosotros a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de Dios, para que vuestra oración no tenga estorbo. Padre celestial, le damos gracias. Gracias, háblenos a través de su palabra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a ver el gran proceso en el matrimonio. Habíamos visto anteriormente la gran salvación que Dios nos ha dado y la glorificación que un día tendremos en Cristo Jesús cuando seamos llevados con Él. Habíamos visto que tanto la salvación como la glorificación son instantáneas, serán instantáneas. La glorificación será instantánea, la salvación es instantánea. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, somos salvos. Amén. Somos salvos. Pero sin arrepentirse de los pecados, no hay salvación. Es necesaria el arrepentirse de los pecados y recibir a Jesucristo. Y habíamos visto anteriormente cómo es que la salvación hoy en día, la salvación, la iglesia habla mucho de la salvación. Habla mucho de lo que un día tendremos en Cristo Jesús. Pero no hablamos del proceso que tenemos entre esas dos cosas, entre la salvación y la glorificación. Cuando el Señor retire su espíritu de este cuerpo y teniendo a Cristo Jesús, será lo más glorioso que pueda haber. O ya sea que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, como lo dice Pablo a los Corintios. Ahora, miramos que hoy en día que quizá aún como cristianos, como hijos de Dios, hablamos de la salvación mucho y de lo que un día tendremos en Cristo Jesús, pero tratamos de evitar de hablar o de aceptar nosotros como hijos de Dios el proceso que Dios usa en esa salvación para prepararnos para esa glorificación. Y en veces a lo mejor no lo aceptamos. Y a lo mejor puede haber algunas razones. Dios nos está preparando en esta salvación que nos ha dado en Cristo Jesús a través de diferentes procedimientos que Él tiene para poder estar listos eternamente, donde pasaremos con Cristo toda una vida. Ahora, hay muchas razones a lo mejor por las cuales tratamos de evitar los procedimientos de Dios. Las luchas, los conflictos, las cosas que ocurren en nuestras vidas. Tratamos de salir de ellos lo más pronto que se pueda. O no queremos. O vamos y le pedimos a Dios, ore para que me quite estos problemas.
Y una de las razones pudiera ser en algunos templos, en algunas iglesias, denominaciones, en la iglesia de Cristo, pudiera ser que muchos no hablen de los procedimientos de Dios que están entre la salvación y la glorificación, no hablan de esos procedimientos, porque tienen miedo a perder personas. Tienen miedo a que las personas se vayan. Otra sería que nuestra vida no desea cambios que traigan fricción, dolores, luchas. Queremos sermones, pláticas motivacionales que nos hagan sentir bien. Ahora, Dios ha establecido esta institución llamada matrimonio para poder usar sus procedimientos para que podamos glorificar a Dios en el matrimonio. Quiero que vean de nuevo allí los versículos que acabamos de leer. Asimismo dice, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Voy a hablar en esta mañana a las esposas. Y a lo mejor dirá, ¿y por qué no le habla primero a los esposos? Porque así está en la palabra de Dios. Y hay muchos versículos en este capítulo 3 hacia las esposas. Así que, esposas, van a decir, híjole, ¿para qué vine? Hubiera mandado mejor a mi esposo. Vean lo que dice ahí. Mujeres, esposas, estén sujetas ¿a qué? A sus maridos. Y lo dice, ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Y dice, ¿cómo? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, la forma de vestirse, no sea el externo de peinados ostentosos, no debe ser lo principal en una mujer, sino de adorno, de oros, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y luego dice, ¿por qué? Dice que es de gran estima, ¿delante de quién? De Dios. Dios no ve lo externo. Dios ve el corazón. Dios ve la actitud con que se hacen las cosas. Vemos aquí en esta escritura que el Señor se dirige a través de Pedro, primeramente a la esposa. Y habla de ese proceso que ahora tendrá ella en ese matrimonio, en esa etapa al lado de su marido. Y en esa etapa con su cónyuge que ahora tiene, con ese hombre que debe estar ahí para protegerla, que debe estar ahí para sustentarla, para guiarla espiritualmente, y que hará las decisiones que en veces no le gustan a ella. Y a lo mejor no les gustan a ustedes como esposas, porque hizo esta decisión. ¿Cuál es la razón que hizo esta decisión mi esposa o mi esposo en este caso? Ahora, quiero que veamos algo. La palabra sujeta, estar sujetas a sus maridos, es la palabra en griego upotazo. Upo, que quiere decir bajo,
tazo que quiere decir obediencia. Estar bajo obediencia. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad? Ahora, estar bajo obediencia, ponerse debajo, someterse a sí misma. Esas palabras someterse es una palabra que ha sido minada por el mundo. Pero el Señor dice, quiero que estén sujetas a sus maridos para que haya un testimonio. En otra palabra, no solamente es el estar sujeto al esposo, sino esa palabra, ese mandato del Señor va con poder de parte del Señor. Gloria a Dios por ello, amén. En otras palabras, la esposa va a poder someterse a su esposo porque Cristo lo dice que lo haga, porque trae gloria a Dios independientemente cómo sea el esposo. Ese mandato del Señor va con un poder de testimonio, de transformación, primeramente para ella. 2, para su esposo. Y no solamente para su esposo. El contexto aquí es no solamente que ambos puedan reflejar al Señor, que el esposo ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia y ella se someta al esposo como la iglesia, nosotros nos sometemos a Cristo Jesús. Para que los que no creen, crean en la palabra de Dios. Así que Dios usa el procedimiento ¿de qué? Del matrimonio. Y Jesús la va a ayudar, mujer que está aquí, esposa. A lo mejor dirán ustedes, qué bueno que no estoy casada, pero un día se va a casar. Qué bueno que no estoy casado, pero un día lo va a hacer. Y por eso vemos ahora el proceso dentro del matrimonio, y ese proceso de transformación se irá cumpliendo en esa vida que ha comenzado en su unión de matrimonio con su esposo, con su esposa. En esos años en los que vivimos, en el año 2024, desde 1960, comenzó un movimiento que se llamaba la Revolución Femenina. La Revolución Femenina era librarse de las mismas o tener los mismos derechos que el hombre tiene. Y la mujer empezó a hacer ese movimiento a tal grado que querían los mismos derechos que los hombres, los mismos derechos que el hombre goza. Querían la misma igualdad. Pero no las responsabilidades. Y vemos cómo a través de los tiempos, de alguna forma se ha tratado de minar el matrimonio. Y es lo principal que se ataca hoy en día. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde se puede ver lo más visible cuando un hombre ama a Cristo y está sometido a Cristo Jesús y busca la dirección de Dios, va a poder dirigir a su esposa para la gloria de Dios. Amén. Pero también la esposa no va a poder someterse a un esposo si no está ella sometida a Cristo Jesús. Siempre va a haber luchas. Siempre va a haber luchas. Y durante ese movimiento de la revolución femenina, vemos cómo en las sociedades se han estado desintegrando. Vemos a hombres que se dicen ser mujeres, compitiendo en los deportes de las mujeres. Y ahora las mujeres están reclamando que están compitiendo con ellas. Porque el hombre que dice ser hombre quiere pelear en los mismos deportes o competir en los mismos deportes de algo que ella se libró y que dijo, quiero ser igual que los hombres. Y es una depravación eso, quiero decirles. Es horrible eso.
¿Por qué? Porque el hombre natural ha dejado lo que Dios ha instituido. El varón y la mujer son distintos, pero cuando hay una unión en matrimonio, ambos cumplen el plan de Dios. Ambos cumplen el plan de Dios. Y vemos ahora a los seres humanos no aceptan la manera en que Dios ha establecido, instituido el matrimonio. La vida humana entonces comienza a degenerarse de una manera personal, familiar, social, incluso en toda una nación. Vemos ahora, ¿no? Ahora ya México no sabe qué hacer con los abusos que está habiendo infantilmente. No saben qué hacer. Y ahora andan deteniendo a medio mundo y al último no va a haber cárceles. ¿Por qué? Por leyes que ellos pasaron para poder quitar la inocencia a un niño enseñándolo desde las escuelas. La depravación afecta cuando no se acepta lo que Dios ha establecido. Pero gloria a Dios por las familias que caminan con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por ello. Para la mujer no es natural someterse. Así que ni una mujer puede decir, no, es muy natural que la mujer se someta. No es cierto. Eso va en contra de su propia naturaleza. Va en contra de su propia naturaleza. No es algo que nazca de su corazón de una manera natural. Y esta palabra someterse ha sido minada terriblemente en los tiempos en los que vivimos, en la sociedad donde estamos. Ya ha sido minada a tal grado que incluso dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Donde el matrimonio se ponen de acuerdo y la mujer trabaja y el hombre trabaja también. Quizá a lo mejor para poder tener poquito más, o hay un acuerdo en eso. Y hay mujeres que están en el hogar. Son mujeres de hogar. Y a lo mejor el mundo les empieza a decir a las mujeres de hogar, a las mujeres que están solamente en la casa, y les empiezan a decir, aún, ¿estás sometida a un hombre? ¿Eres una sirvienta? ¿Eres una esclava de un hombre? Incluso, escuchen esto, porque dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hijos de Dios, juegan con estas palabras. Hay tantas cosas hoy en día. Eso dice el mundo y muchas veces en vez de los hijos de Dios rechazar esas cosas, las abrazan y juegan con ellas. Y cada vez que se hace eso, se mina lo que Dios ha establecido que es santo y que es el matrimonio. ¿Qué le dice ahí el Señor a la esposa, a la mujer? Al que te ha redimido. ¿Están sujetas a quién? A sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Vean de nuevo ahí y vean de nuevo cómo lo pide el Señor. Estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra. Dice, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Hay esposos que no se convierten porque la esposa que dice que es cristiana y que sí lo es a lo mejor, no hay un fruto de Dios. Ahora, qué maravilloso que Dios ha establecido el matrimonio como proceso, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, amén. Nomás los hombres están diciendo amén. ¿Qué pasó, esposas?
¿Qué pasó, mujeres? Así que esposas, Dios manda esto. Quizá a lo mejor alguien podrá decir, pastor, yo me equivoqué. Tuve matrimonios previos. No conocía a Dios. Y aun cuando no se conoce a Dios, se puede voltear a ver a Dios y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. Y aún eso puede ser un ejemplo de cómo se vuelve alguien a Dios de una manera especial. O sea, nada está quebrado en Cristo. En Cristo todo es redimible. Él es poderoso, amén. Él es poderoso. Y puede ser un testimonio para los que no creen. Mujeres, qué suave que se pueden a lo mejor vestir bien, peinar. Me van a decir, ¿qué pasó, pastor? Tener adornos de oro. Qué padre es eso. Pero vestidos lujosos. Pero eso no es lo principal, es lo interno. Una mujer es bella y quizá para los demás no es bella, pero un espíritu afable. Vean cómo lo describe Dios. Un espíritu amable es lo que quiere decir. Apacible. Que cuando entra esa mujer en cualquier lugar, entra la paz que tiene con Cristo, que la paz que tiene con Dios en Cristo Jesús. Y donde quiera que llega, hay esa apacibilidad en ese lugar. Que trae gloria a Dios. Y que es de grande estima, dice, ¿delante de quién? De Dios. No es de los hombres. Así que la esposa debe estar contenta con lo que tiene para vestir. Así que cuando la esposa dice lo siguiente, cuando la esposa dice, no tengo ropa, lo que quiere decir, como que se escucha un teléfono ahí, sí, ¿verdad? Vamos apagándolos, si los tienen por ahí, vamos apagándolos. No queremos escuchar su teléfono, queremos escuchar la palabra de Dios. Así que cuando la esposa dice, no tengo ropa, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere algo nuevo. Y entran al ropero y entran ahora a los closets que se camina adentro, ¿no? ¿No tiene ropa? Lo que quiere decir es que no tiene algo nuevo. Y cuando el hombre dice, no tengo ropa, no quiere decir que no tiene algo nuevo. Dice, no tengo ropa limpia. Somos diferentes cada uno de nosotros. Pero no se trata del vestido, no se trata de lo que nos ponemos, sino de cómo nos vestimos internamente y cómo permitimos que en ese proceso que Dios usa en el matrimonio, cualquier circunstancia que usa dentro del matrimonio, podamos permitirle al Espíritu de Dios hacer los cambios que sean necesarios en nuestro corazón para que traiga gloria a Dios y que podamos ser un siervo en el matrimonio y la esposa en el matrimonio. Ahora, están sujetas a sus maridos. Mujeres que están aquí, aquellas que ya tienen muchos años casados o aquellos que a lo mejor se van a casar, permitan que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. El no ser Señor, el Jesús de sus vidas, el Señor Jesús en sus vidas, siempre habrá
razones para no aceptar los procedimientos de Dios y siempre se estarán quejando. Mujeres, siempre se estarán quejando. No tengo nada que ponerme. Nunca aceptará lo suficiente que el hombre provea. No puedes tener otro trabajo extra y de repente está el trabajo extra y se acaba y ya no hay tiempo para ella, ya no tienes tiempo para mí. Tantas cosas que hay en ese aspecto. No se trata de cosas. Se trata de pasar tiempo con la persona. ¿O no se casaron por eso, para pasar tiempo con la persona? ¿O con cosas? ¿Por qué recibimos a Cristo Jesús? ¿Para pasar tiempo con quién? Con Cristo, amén. Para pasar tiempo con Cristo. O para pasar tiempo en las cosas que Cristo da. ¿Cuál es la razón? Ahora en el matrimonio se tienden a revelar prácticas y hábitos, incluso, escuchen esto, en el matrimonio se tiende a revelar prácticas y hábitos pecaminosos que estuvieron ocultos por muchos años. Y el esposo le hace ver a la esposa prácticas que no son correctas. Y la esposa le hace ver al esposo prácticas que no son correctas. Así que, esposas, no se quejen. Tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a ganar más, tienes que ir a hacer, confórmese con lo que Dios le ha puesto a su esposo en su mano. Amén. Dele gracias a Dios por ello. Sea agradecida con Cristo al poder decir, wow, vamos a orar por esto. Gloria a Dios por ello. Porque si no está contenta con lo que su esposo le provee, tampoco estará contenta con lo mucho que le pueda proveer. Esté contenta. Esté contenta porque tiene a Cristo, amén. Número 1, esté contenta porque tiene a Cristo. 2, porque es salva y porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios por ello. Y eso es suficiente razón para poder decirle a Dios, Señor, es difícil someterme a un hombre imperfecto, pero Señor, yo me someto, Señor, a Él porque usted dice en su palabra y porque esto le trae gloria a usted. Así que el mandato de Dios viene con poder y autoridad para lograr ser lo que Él quiere que usted sea, esposa. A lo mejor dirá usted, ¿y qué de las mamás solteras? Yo soy una mamá, pero no tengo esposo ya. Pero tiene a Cristo, amén. Él es su compañero. Y en Él está contento, ¿verdad? Con lo que Él le provee a través de cualquier forma Él lo provee. Él está agradecido con Cristo Jesús. Ahora, Dios estableció el matrimonio con diferentes responsabilidades de cada uno. Y la palabra de Dios nos dice que la mujer siempre querrá, escuchen esto, esposas, la esposa siempre querrá dirigir el matrimonio. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3. Mujeres, dice, tú tendrás el deseo para tu marido. La palabra deseo, tú querrás dirigir a tu marido. Pero, dice, Él te dirigirá a ti. Él se enseñoreará de ti. Es la manera en que Dios lo diseñó. Así que una mujer que lucha para poder someterse a su esposo en una decisión que él hace, no le voy a aceptar esa decisión, va a luchar ella y hace el conflicto y no acepta el proceso de Dios. Yo no le voy a aceptar eso a mi esposa, no se lo voy a aceptar. Haga lo que haga. Y entonces hace el proceso más difícil para Dios. Porque no aceptan los procedimientos de Dios. Dirá ustedes, pastor, ¿por qué tienen que estar hablando de esto? ¿Por qué no habla de otra cosa? A lo mejor dirán las esposas que están aquí, ¿no? Las mujeres, ¿por qué no? ¿Para qué vine hoy?
El principal propósito de Dios en la institución del matrimonio que Él ha establecido es que Jesucristo sea honrado cualquiera que sea la situación de su vida, mujer, esposa. Ahorita cuando terminé el primer servicio, se me acercó alguien y dice, oiga, ¿por qué no le dice también eso a los esposos? Sométase a su marido, le dije. Ahora, esposos, la semana que entra nos toca a nosotros. Y se viene, esposas, no lo deje que se quede en la casa. Y si no, pues de todas maneras va a quedar grabado ahí. Y ¿saben qué? Le pone si no vas a escuchar esa prédica 5 veces al día. ¿Qué si su cónyuge nunca practica el amor bíblico? ¿Qué si el esposo no muestra el amor bíblico? Ya sea que ella lucha en someterse, ya sea que no muestra el amor que por ella, si él o ella no practican tanto el someterse o el amar a Dios, aun si uno decide hacer la voluntad de Dios, habrá paz en ese matrimonio. Porque para pleitos se necesitan ¿cuántas personas? Ni modo que se pelee solo, ¿verdad? Ni modo que se pelee sola. No, ni modo que se pegue sola o sola. Me voy hasta, ¿cómo estoy enojado? Me voy a pegar. ¿Eh? No lo va a hacer. Siempre habrá esperanza cuando uno de los dos dice, Señor, si la otra persona no lo hace, yo voy a hacerlo porque esto trae gloria a su nombre. Y busco una cosa en esa vida, que usted sea exaltado. Y Señor, usted me ha puesto a esto, voy a obedecer lo que dice su palabra, porque eso trae gloria a su nombre, no solamente en esa vida, sino en la eternidad. Esposas, siempre van a querer dirigir. Y el esposo le va a decir, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? No lo vamos a hacer. Y ahí hice la decisión. No quiere decir que la esposa no toma voz en decisiones que se hacen en el hogar. Amén. No quiere decir que no toma voz. Y eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero sí les habla que se sometan. Y que no busquen las cosas externas, sino busquen tener un espíritu afable. Y ese espíritu afable es cuando una persona pasa tiempo con Jesús. ¿Recuerdan a María y Marta? ¿Dónde estaba María? ¿A los pies de quién? De Cristo. ¿Y dónde estaba Marta? Porque ¿saben qué? No solamente es María y Marta. Muchas veces María y Marta están ahí en ese mismo cuerpo, peleándose. Una que quiere estar a los pies de Cristo y la otra dice, ayúdame, hay que hacer esto, nadie me va a ayudar en esto. Y a lo mejor, hey, allá tiraron aquel papel, allá tiraron aquello otro, o ya no nos rinde la comida, ya no nos alcanza esto, ya no nos alcanza esto otro. Igual que Marta, Marta, afanada estás. Pero María ha escogido la mejor parte, dice. ¿Estar a los pies de quién? De Cristo. Al estar a los pies de Cristo hay un espíritu afable. María estaba ahí viendo a Jesús, observando a Jesús. Y había un espíritu afable en ella. Mujeres, pasen tiempo con Cristo. Pasen tiempo con Jesús. Es una excelente, maravillosa persona. Es el creador del universo y es nuestro Salvador. Ahora, muchos conflictos en el matrimonio son el resultado de vivir para agradarse a sí mismos
en vez de vivir para agradar al Señor y servir a su cónyuge en su hogar. Y escuchen por favor y pongan atención, los conflictos que se levantan en un matrimonio pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente y matrimonialmente. Así que cuando tenga conflictos, no diga, ¿cómo te está yendo en tu matrimonio? Tengo muchos problemas. No, diga, estoy en un proceso. Amén. Estoy creciendo espiritualmente. ¿Cómo te está yendo en el matrimonio? Estoy creciendo espiritualmente. Ahorita estoy creciendo espiritualmente. Los procesos que Dios usa en los conflictos del matrimonio nos ayuda a poder crecer en nuestra relación con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Pero en ocasiones las parejas tratan de resolver los conflictos a la manera del hombre caído, a la manera del hombre natural, sin Cristo. Tratan de ceder un beneficio en ventaja de uno para con el otro, para poder conseguir algo que ellos desean. Ah, él se portó así, pues voy a portarme yo también así. Y a ver si es cierto, a ver quién gana. Y muchas veces en los conflictos, ¿qué es lo que pasa? En esos conflictos del matrimonio comienzan más problemas. Ah, ¿está haciendo eso? Yo voy a hacer esto. Vean lo que dice, esposas, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y luego dice, vístanse con ese espíritu afable, que es de gran estima delante de Dios. Y vean lo que dice el versículo 3, el versículo 4 dice, que no sea lo externo, sino lo interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable. El incorruptible, ¿qué dice? Incorruptible adorno de Dios, el interno. A lo mejor ponen un vestido y dice, ¿y qué pasa si se ponen un vestido que no está planchado? ¿Se ve bonito? ¿Eh? O el esposo si se pone un pantalón bien, aunque esté bien lavado, bien lavado, pero bien arrugado, ¿cómo se mirará? ¿Sí? De igual forma para nosotros, de igual forma, ¿de qué sirve tener algo externo si el interno, el corazón, el del corazón, no está cedido a Dios? No está entregado a Cristo. Y quiero terminar con lo siguiente. Dios fue el que instituyó el matrimonio, amén. Y usted decidió casarse. ¿Verdad que usted decidió casarse? ¿O la obligó él con una pistola? ¿Eh? Pero usted decidió hacerlo. Usted decidió hacerlo. Y cuando usted decidió hacerlo, ahora tiene que aceptar ese procedimiento. Esposa sometiéndose a su esposo y estar contenta con ese espíritu afable, apacible en su hogar. Cuando llega su esposo a la casa, ¿cómo la encuentra? ¿Como Marta, Marta o como María, María a los pies de Cristo? ¿Cómo la encuentra? ¿Sus hijos cómo la encuentran? Les quiero hablar de la paz de Cristo. ¿Se imaginan a alguien que está hablando de la paz de Cristo? Apacible. Y llegar así, recoge aquello otro. ¿Ese es un espíritu afable? Ustedes, escuchen esto. ¿Ustedes creen que los hijos van a querer las cosas de Dios cuando sucede eso? Cuando ven a su papá haciendo cosas o a sus padres haciendo cosas que no deben de hacer.
Y es ahí cuando un papá puede decir, me equivoqué en el pasado, mi vida comienza en Cristo y seré un ejemplo para ellos de aquí en adelante de cómo se hacen las cosas bien, para que Cristo sea exaltado en mi matrimonio. Y ese padre y esa madre le pueden decir, perdóneme Dios, perdóneme Dios. De aquí en adelante comienzo, Señor, a seguirlo a usted, Jesucristo, a honrarlo a usted. Y entonces los hijos empiezan a ver a Cristo en su vida. Ven a un papá con paz, ven a una mamá con paz en Cristo Jesús. No en las cosas del mundo. Decía, estaba leyendo en uno de los libros, en un libro sobre un matrimonio, sobre unos hijos, donde se entrevistaba a hijos de personas que iban a la iglesia, no necesariamente tienen que ser cristianos, pero personas que iban a la iglesia. Y el testimonio de estos hijos decían, uno de ellos decía, mi padre nos lleva a la iglesia, vamos a la iglesia, pero nunca ora con nosotros. Nunca lee la Biblia con nosotros. Él dice tener a Cristo, pero no tiene a Cristo. Y yo lo veo siempre tomando. Lo veo, incluso lo he visto drogarse. Es lo que decía el testimonio ese. Pero estaba en la iglesia. ¿Qué testimonio es para los hijos? ¿Creen que los hijos querrán de Dios? Les aseguro que el día en que fallen los padres, los hijos no vuelven a pisar una iglesia. ¿Por qué? Por el testimonio de no tener un espíritu afable, apacible, esposas que cuando vean sus hijos, sus vidas, puedan ver ese espíritu afable que Dios les ha dado en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo y del sometimiento primeramente a la palabra. Y al estar sometidos a la palabra de Dios, esposas no van a batallar someterse a su esposo. Una de las razones por las cuales un esposo no puede amar a su esposa como Jesús ama a su iglesia, es porque ese esposo, esa esposa no ha aprendido a morir a sí mismo, como dice Lucas 9, 23 y 24. No ha aprendido a morir a sí mismo. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. No dependemos de nuestros sentimientos, amén. Dependemos de la palabra de Dios. Y muchos de los matrimonios se dejan dirigir por los sentimientos. Muchas de las esposas se dejan dirigir por los sentimientos, las emociones. Igual el esposo. Dependemos de ese gozo, no depende de cómo nos sentimos, de cómo están nuestras emociones, sino de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y quiero terminar, vean ahí el versículo 7, esposos. Y terminamos. Pero la semana que entra nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Vosotros maridos, igualmente, ¿qué dice? Vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. ¿Verdad que se necesita mucha sabiduría para vivir, amar a la esposa? Se necesita mucha sabiduría, amén. Dirá la esposa, yo no me voy a someter a un hombre imperfecto. No, usted también es imperfecta. Y esposo, dice, yo no puedo amar a esta esposa, es imperfecta. Sí, también usted lo es. Pero tiene que crecer como líder para poder guiar a su esposa. Si un esposo no pasa tiempo de rodillas, no podrá mantenerse de pie espiritualmente. Escuchen esto, una vez más se los digo. Si un esposo no pasa tiempo de rodillas, no podrá mantenerse de pie espiritualmente para poder dirigir y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero cuando un esposo dobla sus rodillas y le dice, Señor, yo no puedo levantarme de aquí, Señor, de su presencia, porque no voy a poder mantenerme en ese día y hacer las decisiones que le honran a usted, Señor, en mi hogar. Pero un esposo debe de pasar tiempo en la presencia de Cristo.
Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso, ¿qué dice? Más frágil. ¿Cómo trata a su esposo? A su esposa, esposo. ¿Cómo la trata ella? ¿Como vaso frágil o como una herramienta de las que tiene usted? No, ella aguanta todo. A lo mejor puede decir eso, ella aguanta todo lo que yo le diga. Es que yo soy macho. Tiene que tratarla como qué. Y ya el esposo no puede tratar, escuchen esto, esposas, esposos. Ya ustedes no pueden ver, es que esta no le gusta a mi mamá. Pues que no le guste, a mi esposa sí le gusta. Amén. Así es la palabra del Señor. Así que si usted está tratando de agradar a su mamá, pero no agrada a su marido, ¿saben qué? Eso deshonra a Dios. Si usted no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y no es que a mi mamá no le gusta esto, yo fui criado diferente, yo fui criado macho. Yo aprendí esto de mi papá, pues hay que desaprenderse para poder aprender las nuevas cosas y ser y tratar a la esposa sabiamente, dando a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia, dice, de la vida. Así que esposos, usted es el líder, pero si el líder no pasa tiempo con Cristo, va a hacer decisiones de las más necias que puede haber y sus hijos lo van a seguir. Sus hijos lo van a seguir. Mi papá pues es una cara aquí y otra cara acá. Es como el que decía, ¿no? en la iglesia, decían en la iglesia, oiga, pastor, ¿por qué dice que el pastor tiene dos caras? ¿Por qué dice que el papá tiene dos caras? Decían los niños. Pues eso dice mi mamá. Y a lo mejor eso puede decir la mamá, el papá. Hombres podemos tener dos caras. Cristo nos ha venido a ayudar. Amén. Cristo nos ha venido a ayudar. Es fácil mostrar el amor a aquellos cónyuges que son amables, compasivos, misericordiosos, entregados. Pero ¿qué tal alguien que no es compasivo, entregado, entregada, imperfecto, imperfecta? ¿Se puede hacer lo que Dios nos pide? ¿Verdad que no? Sí se puede hacer. Escuchen esto, sí se puede hacer. Cristo lo hizo. Él es el sumo ejemplo. No, yo no puedo someterme a eso, yo no lo voy a hacer. Cristo lo hizo. ¿Fuimos obedientes con Dios? Todos lo abandonaron, todos lo abandonaron. Hasta aún los más que dijeron, Señor, yo no te voy a abandonar. Todos lo abandonaron. Pero el Señor siguió fiel a su Padre. Hasta llevar a la iglesia a ser coherederas de la vida que es por la sangre de Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales el esposo no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia es porque ese esposo ha dejado de aprender a morir a sí mismo y ser un siervo dentro de la casa. Dentro de la casa. Cuando no amas a tu esposa, a esa compañera que Dios te ha dado,
que ahora tienes a tu lado. Escucha y pon atención. Aún así, cuando no la amas, no tienes que seguir viviendo de esa manera que los demás vivieron, o aún que tus padres pudieron haber vivido. Puedes comenzar a caminar con el Señor y ser responsable en lo que Dios te pide en su palabra. Jesús es el máximo ejemplo. Vayan conmigo allá a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Vean lo que dice. Nuestro máximo ejemplo, que es el Señor. Miren lo que dice el versículo 2. Y con eso terminamos. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él fue obediente y se sometió a su Padre. Esposas, es posible someterse a Dios aún a través de que el esposo no camina con Cristo Jesús o no sigue como Dios quiere que siga. ¿Cuántas esposas que están aquí le dan la gloria a Dios por sus esposos? ¿Verdad? Por ese esposo que Dios les ha dado. ¿Verdad que es imperfecto? Pero en Cristo Jesús es posible amarlo y someterse. Y esposos, ¿cuánto le dan gracias a Dios por sus esposas que están ahí? ¿Nomás dos? ¿Y cuántos de ustedes, mujeres que están aquí, le dan gracias a Dios por Cristo? Mirábamos ahorita de banca, ¿no? Esta niña. Jesús, a veces tengo tantos problemas que no sé si estés ahí, pero sí, ahí está Él, decía ella. Ahí está Jesús para ayudarnos, para sostenernos, para poder ser quien Dios quiere que seamos. Él es el máximo ejemplo. Vemos a Jesucristo, que Él se sometió a su Padre. Es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre, dice en Juan 5. Siempre buscó servir a los cubrir la necesidad de aquellos necesitados, dando un ejemplo maravilloso. Juan capítulo 13. Jesús sufrió injustamente por nuestra rebeldía, nuestros pecados, confiando en su Padre, el vivir piadosamente, sabiendo que los que viven piadosamente sufrirán persecución. Él sabía la palabra. Él es nuestro ejemplo. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que si nosotros nos servimos sometidos a Dios, esposas, si usted no se somete a Dios, tampoco se va a poder someter a su esposo. Y si usted, esposo, no ama a Cristo como Cristo ama a la iglesia, si usted no ama a Cristo, tampoco podrá amar a su esposa. Es imposible. Siempre estará tratando de agradar a los demás en vez de a Cristo y a su compañera. Padre Celestial, les doy gracias. Wow, Señor, el proceso y los procedimientos en el matrimonio. Yo le quiero pedir por cada esposa que está aquí, por cada mujer que está aquí, por aquellas futuras esposas, mamás. Yo le quiero pedir, Padre, lo siguiente. Le quiero pedir que ellas puedan estar contentas con usted, Cristo. Porque si están contentas con usted,
estarán contentas con su marido. Si están contentas, mi Dios, y pasan tiempo, Señor, a los pies suyos, Jesús, tendrán un espíritu afable, apacible. Pero si no pasan tiempo, Señor, a los pies suyos, Jesucristo, como María, buscarán los peinados ostentosos y los vestidos y esto otro. Y Señor, nunca habrá contentamiento en sus espíritus, en sus corazones. El esposo, Señor, cuando no está contento, Señor, con la mujer que Él ha escogido y que usted le ha dado, Señor, empezará a mirar otros lugares. Quizás se involucrará en pornografía, Señor. Y en vez de acostarse con su esposa y tener relaciones con su esposa, lo cual es lo más hermoso dentro del matrimonio, Señor, estará acostándose, Señor, con lo que ve en la pornografía, lo cual es una adicción horrible. Padre Celestial, permita que cada matrimonio se santifique para usted, mi Dios. Que cada matrimonio, Señor, que cada hombre que está aquí pueda decirle: Jesús, no puedo dirigir, Señor, a mi esposa, pero voy a pasar de rodillas delante de usted, Señor, para que me ayude. No puedo amarla, Señor, como usted me ama a mí, pero sé que, Señor, con su ayuda lo voy a lograr. Y quizá las mujeres que están aquí, las esposas, pueden decir: no puedo someterme en todo lo que me dice mientras no sea pecado. Pero voy a aceptar las decisiones que Él haga, para que Él sea el que dirige este matrimonio, esta familia. Voy a orar más por Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, vengo pidiéndole, Señor, por cada matrimonio, Señor, que está aquí, por cada joven que está aquí, Señor. Y si estás ahí, pídele perdón a Dios. Si sabes que le estás fallando en algo, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdóneme. No estoy siendo el líder que usted quiere que sea. Porque no se trata de cosas. Se trata de tomar la mano de esa hermosa mujer que Dios le ha puesto y decirle: vamos juntos a la presencia de Dios en oración. Es poder tomar la mano de ese varón, de ese hombre, ese esposo, y decirle: gracias por lo mucho que Él nos cuida, por lo que Él provee, estoy contenta con ello. Gracias, Jesús, por haberme traído a este esposo. Pueda decirle usted eso. Padre Celestial, cuánto le pido, Dios mío. Hay matrimonios rotos. Sin Cristo. Pero aún esos matrimonios rotos o disfuncionales, o matrimonios, mi Dios, que hubo matrimonios previos que terminaron en separación, aún ahí se puede voltear y caer de rodillas y decir: aquí voy, Señor, aquí voy, Señor, en su nombre, a ser el hombre, a ser la esposa que Dios quiere que sea, a ser el hijo que Dios quiere que sea, a ser los hijos que Dios quiere que sea.